Y saquemos el panel de anotar de participantes y el chat. Listo, 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 listo. Ok, entonces, nos faltó solamente la última relación, ¿no? Pero recapitulemos ¿por qué no funciona? Aquí está. Distancia horizontal, está la mínima distancia. Bueno, entonces hemos visto el plano que contiene una línea, ¿no? Entonces, a partir nos dan dos líneas, entonces formamos a partir de una de ellas, en este caso la línea CD, formamos un plano y hacemos que ese plano sea paralelo a la otra línea A, que es AB. ¿Ok? Esto, como tal, aquí no es una mínima distancia, sino que este es el procedimiento que se lleva a cabo para hacer este procedimiento de llevar estas dos líneas paralelas. ¿Sí? Se hace porque se necesita en las mínimas distancias que vienen aquí en adelante, pero aquí no se está hallando nada. ¿Ok? Esto es solamente el procedimiento para cuando vean la presentación. Recordemos que siempre se llama línea de nivel a la línea que hemos usado constantemente, que la hacemos paralela a la línea de referencia y que la usamos, por ejemplo, mucho cuando vamos a hacer la verdadera forma y tamaño de un plano. Para poder ver el verdadera forma y tamaño de un plano, necesitamos verlo de filo. Entonces, este es el procedimiento más fácil, hacer una línea de nivel que es paralela a la línea de referencia. ¿Ok? Entonces, aquí hacemos también uso de ella. ¿Entendido? Entonces, acá, este era el procedimiento. Vimos la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan mediante el método lineal. El método lineal es llevar a ver una de las dos líneas, las vemos como un punto. Una de ellas la vemos como un punto. En este caso, la línea era CD, esta que está acá, que es la misma que está acá, y AB, que es esta que está acá, y esta que está acá. Y hicimos todo el procedimiento. Pues básicamente el procedimiento es llevar a verla como verdadera longitud, en este caso AB, la estamos viendo como verdadera longitud. Y la siguiente vista, pues será, si la vimos en verdadera longitud, entonces en la siguiente vista la vamos a ver como un punto, que es la que estamos viendo acá, ¿cierto? Y aquí está vista, aquí la estamos viendo AB en verdadera longitud. ¿Ok? Una vez ya la estamos viendo como un punto, entonces ya trazamos la perpendicular. A partir de ese punto trazamos una perpendicular a la recta perdón, CD y nos devolvemos. ¿Sí? Ok. La siguiente es la mínima distancia, esta era la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan por el método lineal. Esta es la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan, o sea, igualita, pero por el método del plano. ¿En qué consiste esta? Hacemos uso de lo que decíamos acá. Primero sacamos una línea de nivel de un plano. ¿Cómo sacamos ese plano? Hacemos una recta, nos inventamos una recta que se llama aquí DE, por ejemplo, porque la estamos tomando desde el extremo CD, ¿ok? ¿Y cuál es el requisito? Que esa recta tiene que ser paralela a la otra línea, a la recta AB, tiene que ser paralela en ambas proyecciones. Ese es el requisito. ¿Por qué? Porque con que sea paralela, si lo vimos aquí en la presentación, cuando aparece paralela, no es acá, es acá. Cuando dos rectas son paralelas y en dos proyecciones se ven paralelas, ya sea porque se ven paralelas o se ven superpuestas, entonces ya estoy asegurando que en el espacio son paralelas. ¿Ok? Entonces por eso hago que sea paralelas en ambas proyecciones. ¿Listo? Entonces el objetivo acá es formar un plano a partir de la línea original, que sería CD, ¿sí? Esta es la recta CD. Entonces a partir de ella me genera un plano, hagámosla más delgada, una recta
un plano CDE. Esperen que aquí lo embarré. CDE. Entonces me invento un plano ahí. ¿Sí? Y a partir de ella, entonces trazo mi línea de nivel, que es la que me sirve a mí para resolver este tipo de ejercicios. Trazo mi línea de nivel, ya les dije, paralela a la línea de referencia. ¿Ok? La veo en verdadera longitud en la vista superior, obviamente como si fuese a hallar el rumbo de ese plano, pero no lo voy a hallar. Y a partir de él, entonces trazo una línea perpendicular, que sería la línea de referencia del segundo plano, de la primera vista auxiliar. Y el objetivo es ver ese plano rojito, el plano que me inventé, es verlo como un filo, ¿no? Entonces lo estoy viendo aquí como un filo, no importa en qué forma lo estoy viendo como un filo porque una de las rectas que lo contiene, que en este caso es C, no sé, bueno, sé algo, la estoy viendo como un punto. Al hacer todo ese procedimiento, como en el espacio son paralelas, entonces garantizo que la otra recta también va a ser paralela. ¿Listo? Entonces esta, donde la mida, esa es la distancia. Pero necesito ubicar en qué momento o en qué punto exacto es donde ocurre esa mínima distancia. Entonces, para hacerlo, entonces tengo que llevar a ver esas rectas, o bueno, a ver la distancia en realidad, a ver la distancia, la mínima distancia de esta mínima distancia, la tengo que ver como un punto. ¿Cómo yo sé que la voy a ver como un punto? Pues sale como por construcción. ¿Por qué sale por construcción? Estas dos rectas son paralelas. Si yo hago una línea de referencia paralela a ellas, entonces en la siguiente vista las voy a ver en verdadera longitud. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Ambas son paralelas, entonces ambas las voy a ver en verdadera longitud. Y como estamos hablando de una distancia normal, significa que la distancia, que el punto, que la distancia entre ellas, pues va a ser normal. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a haber un ángulo de 90 grados. Y si esta línea, perdón, y si esta línea de referencia es perpendicular a esa mínima distancia, significa, o bueno, más bien al revés, si esta mínima distancia, la distancia entre ellas, es perpendicular a la línea de referencia, al igual que acá, donde está perpendicular a ella, significa que en la siguiente vista, esta mínima distancia la voy a ver como un punto, que va a ser acá, como si fuese un punto de cruce. Entonces significa que esa mínima distancia la estoy viendo como un punto. Donde se crucen las dos líneas significa que esa es la mínima distancia. Una vez la hallo, me devuelvo y la empiezo a dibujar acá, la dibujo acá y la dibujo acá. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Los escucho. No, no, señor. Entonces la siguiente es la distancia horizontal. Esta era la distancia normal. Ahora está la distancia horizontal. ¿Qué quiere decir? La distancia horizontal hace referencia. Estas son iguales. Esta hace referencia a una línea de nivel. Distancia horizontal se refiere a línea de nivel. Solo que sea la línea de nivel más corta. Una línea de nivel es eso, una distancia horizontal. ¿Ok? Y cuando yo digo distancia horizontal entre líneas que se cruzan, estoy buscando la menor distancia horizontal entre ellas. O sea, la línea de nivel más corta. ¿Entendido? Entonces aquí se hace únicamente uso del plano, del método del plano, donde entonces a partir de una de ellas me invento un plano. O sea, el procedimiento es el mismo hasta aquí, hasta acá. Entonces nos damos cuenta de esta. Hasta que hallo los planos paralelos es igual. ¿Ok? Son igualitos. Hasta aquí el procedimiento es igual. Entonces busco una línea de nivel.
la veo en verdadera longitud esa línea de nivel, después la veo como un punto y por construcción y como están paralelas en el espacio, entonces son paralelas en esta proyección auxiliar. Solo que aquí, entonces, a diferencia del anterior, yo estaba buscando una distancia normal en la anterior, una distancia perpendicular entre ellas, una distancia normal. Aquí estoy buscando una distancia horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la distancia, esta distancia, es paralela a la línea de referencia. ¿Ok? Paralela a la línea de referencia. Entonces, ahí espero que hayan visto la diferencia entre las dos. En la anterior yo buscaba era esta, ahora estoy buscando esta distancia. ¿Ok? En todo caso, en ambas situaciones, esa distancia está vista en verdadera longitud. ¿Ok? Ambas son en verdadera longitud. ¿Qué significa? Que en ambos casos tengo que buscar dónde está ubicada esa distancia mínima, ya sea normal o horizontal. Tengo que buscarla. ¿Y cómo la busco? Pues haciendo que esta distancia horizontal se vea como un punto. Para que se vea como un punto, sabiendo que aquí está en verdadera longitud, aquí ya está en verdadera longitud, ¿qué tendría que hacer? Pues trazar una línea de referencia que sea perpendicular a esa línea en verdadera longitud, que sería aquí esta de acá. Y pues como esta línea horizontal o de nivel en verdadera longitud es paralela a la línea de referencia H1, pues estas dos son perpendiculares entre sí, ¿vale? Entonces ellas dos son perpendiculares entre sí porque esta línea es paralela a esta y es perpendicular a esta. Entonces con que yo tenga esta línea perpendicular, esta línea 1, 2, la línea de referencia perpendicular a la recta horizontal en verdadera longitud, entonces significa que en la siguiente vista, pues inevitablemente la voy a ver como un punto. Entonces donde se crucen, recordemos, se crucen, no se corten las rectas, esa es la ubicación, porque recordemos que aquí, pues esta recta puede estar ubicada en muchos sitios. Y aparte de reportar la distancia, yo tengo también que reportar la ubicación. ¿Ok? Por ejemplo, piensen ustedes, bueno, ustedes no son civiles, pero los ingenieros civiles cuando van a explorar un túnel, hacen esto, porque necesitan saber, por ejemplo, si van a mandar una vía ferroviaria por una montaña, necesitan saber si se va a encontrar con una línea de acueducto que atraviesa esa misma montaña. Entonces, no se ponen a romper la montaña para ver si rompe, ¿no? Ellos ya tienen los planos de dónde está la línea de acueducto y ellos también ya tienen los planos de dónde va a estar la línea ferroviaria. Entonces, ellos determinan cuál es la mínima distancia que va a haber entre esas dos líneas. Todo eso se lleva a líneas. Todo lo de topografía y todo lo de mínimas distancias, ustedes lo trabajan con líneas. Tubería, por ejemplo, los ejercicios que ustedes van a ser de tubos. ¿Ok? Entonces, aparte de ubicar de reportar el valor de mínima distancia, ustedes también tienen que reportar la ubicación. Y eso se hace de forma gráfica. Entonces, por eso este procedimiento se debe hacer. Este procedimiento de ubicar el punto donde se ubica ese. ¿Ok? Una vez encuentro el punto de cruce, pues me devuelvo. Eh, Me devuelvo acá. ¿Ok? Básicamente esto es trazar una línea. ¿Entendido? Trazar una línea y ubicar el punto XY. Después otra vez me devuelvo y proyecto XY. Y me devuelvo a la vista frontal y reporto XY. ¿Qué quiere decir? Que al final del ejercicio vamos a obtener una línea acá. Acá vamos a tener una línea horizontal, solo que aquí está muy pequeña. Pero aquí no sé si alcanzan a ver. Vamos a ver una línea horizontal que es XY. Acá, pero que ahora no puedo trazar la recta. Aquí está la recta XY. Es una línea de nivel, solo que está muy pequeñita. Pero esa es la mínima distancia entre las dos rectas. ¿Listo? Ahora les pregunto, ¿por qué no puede usarse el método lineal en este caso?
¿Qué quiere decir? En la mínima distancia normal, sí podemos usar el método lineal y el método del plano, cuando son perpendiculares. ¿Por qué en este caso, en la distancia horizontal, no puedo usar el método lineal? Los escucho. Sí, buenas, no hay nadie. Bueno, entonces preguntémosle a Pirateki. Pirateki. Sí, profe. Sí, señor, lo escucho. ¿Por qué no puede usarse Eh, el método lineal para resolver este problema de distancia horizontal? ¿Por qué se le ocurre que no? O bueno, ¿por qué consultó? Porque en parte ustedes tendrán que consultar. sí, no, es que lo estoy analizando, pero Bueno, alguien que ya lo haya analizado y se atreva a dar una respuesta. Gracias, Pirateki. A ver. profe, el método, una pregunta, el método Sí, del señor. plano es, es que trazaba a partir de una línea entre las dos, ¿cierto? El método de plano es generar un plano a partir de una de las rectas. Recordemos que para generar un plano, yo necesito al menos dos líneas. ¿Sí? Para yo poder generar un plano, yo necesito dos líneas. Una línea no me permite crear un plano. Gráficamente, ¿no? Porque pues con tener una línea yo ya, en teoría, Eh, si esa línea pertenece a un por eso plano, era pues que ya lo se puedo hacer. trazaba Por la eso es que se paralela, traza la ¿cierto? recta DE en ambas proyecciones, paralela, obviamente Ajá, coincidente. Estas rectas son paralelas y coincidentes aquí, en este punto. Y me inventaba el plano CDE. ajá, exacto, sí. ¿Ok? Entonces, ese es el método del plano. Y el procedimiento es el mismo para todas las soluciones. Pero aquí en distancia horizontal no se puede usar el método lineal. ¿Por qué? El método lineal es el de llevar una recta, una de las rectas a verlas como un punto, cualquiera de las dos, a verla como un punto y a partir de ella devolverme. ¿Por qué aquí no la podría usar? No se puede usar tanto ni en distancia horizontal ni en distancia horizontal con pendiente de A. En ninguno de los dos ejercicios se puede usar el método lineal. Entonces la pregunta es ¿por qué? A ver, otra persona. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No es que Meli siempre participa. A ver, Calvache. Calvache. ¿No? Bueno, Tunjano. No, profe, ni idea. Ni idea. Bueno. Eh, hmm, Manrique, Lucas. Esto, pues, no estoy seguro, pero se me ocurre que, o sea, porque para el lineal se necesita Ujú. ver una línea como un punto, ¿no? Pero aquí, digamos que el método se va, o se necesita saber, pero una distancia horizontal. Entonces, pues, viendo una línea como un punto no se podría, o no se tendría la distancia horizontal. Mm, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Profe, es que creo que ya entendí. O sea, estamos hablando de que tengo que cruzar las dos líneas, ¿sí? Y si veo una de las líneas como un punto, pues no, no sé dónde se cruzan realmente o es que no sé si es así.
sea, es que Eh, como un punto termina siendo, no, podría, vea que acá, o sea, por ejemplo, devolvámonos a la mínima distancia normal. En la mínima distancia normal aquí, cuando lo resuelvo por el método lineal, entonces estoy viendo una recta, una de las rectas la estoy viendo como un punto y la otra recta la estoy viendo pues en cualquier distancia, no es ni verdadera ni nada, es una distancia, ¿ok? pero, Y ahí encuentro la distancia normal, mínima entre pero en ellos. teoría ahí no se están cruzando. No, nada, la estoy viendo como de lado, de tal forma que veo una recta Ajá, exacto, como un eso, o sea, punto. eso es a lo que me refería. Pero el método del plano yo también lo puedo resolver, o bueno, la mínima distancia horizontal también la puedo resolver como un plano, con un método de plano, donde también va a haber un punto de cruce. Entonces no significa que cuando sea horizontal no se van a cruzar, porque va que el método del plano aquí, o sea, el método del plano siempre es resolver el problema de la misma forma. Llevar a ver la distancia, ya sea la distancia horizontal, ya sea la distancia mínima o la distancia con pendiente de dada, verla como un punto, no importa. Vea que en los tres casos estoy viendo la distancia, ya sea la que estoy hallando como un punto de cruce entre las rectas. Entonces no significa que aquí no vaya a haber un cruce, es más de la forma. Analizan aquí cómo queda el ejercicio al final, ¿sí? Cuando termino de resolver el ejercicio de la última vista, cómo queda la construcción. Estoy viendo una recta como un punto, estoy viendo una recta normal y pues bueno, aquí ya saco la perpendicular porque estoy hallando la distancia normal. Entonces, ¿por qué no se podría hacer lo mismo en los otros ejercicios cuando me dicen una distancia horizontal o una con pendiente dada? Porque, o sea, porque no necesariamente es perpendicular a una de las líneas, ¿no? Exacto, exacto, más o menos. ¿Alguien más que quiera? Gracias. ¿Quiere hablar Manrique, creo, Lucas? Sí, Listo. Por ahí va, pero pulamos más la idea. Pero sí, por ahí va prácticamente que va por aquí, de los 90 grados. ¿Alguien más que se le ocurra? Bueno, por ahí, a ver, Emily Muñoz. No, no ha despertado. Bueno. Juan Daniel Hurtado. Em, no, profe, tenía una idea, pero No, dígale, dígale. no. ¿Me escucha? Uy, no, no entendí. ¿Ustedes entendieron algo? Era, creo que Emily preguntando si la escuchaban. No, Emily, tienes un problema de conexión fuerte. Pero otra la idea que tenía Hurtado, de pronto por ahí es. No les dé miedo opinar. No, no No, pues, necesariamente tiene que ser verdad. o sea, pensaba que no se podía el método de la línea, ya que o sea, aunque en esa proyección lo vemos como un ángulo recto, no sabemos sobre qué punto de la línea BA puede caer y si verdaderamente es perpendicular, pero cae en cuenta que cuando uno se devuelve en la proyección, uno en la vista plena, o sea, justamente anterior puede verificar o sea, que también es perpendicular en esa vista. No, pero por ahí es. Efectivamente, cuando yo la veo como un punto, listo, estoy viendo una recta como un punto. Aquí estoy viendo la recta, en este caso, AB como un punto. Y como me dice mínima distancia normal, entonces yo sé que es perpendicular. Entonces puedo trazar la recta perpendicular. ¿Sí? Porque yo tengo la certeza que son perpendicular. Y aquí entonces ya hallo este punto Y y me devuelvo. Y esto pues aquí verifico que exactamente
es 90 grados, porque aquí la estoy viendo en verdadera longitud. Ok, entonces significa que esta es paralela. Pero esta es más de comprobación. Donde yo encuentro la recta es aquí. Ok, entonces aquí lo puedo garantizar. Caso contrario de acá, que si los llevase a ser como un punto, yo no puedo garantizar, supongamos que la tengo aquí como un punto y aquí no tengo nada. La pregunta es lo mismo que les pregunto siempre acá, ¿dónde cae el punto? ¿Sí? Porque como aquí no es perpendicular, sino es una distancia horizontal. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, suponiendo que aquí no hay nada, pintémosla de blanco. ¿Cierto? Suponiendo que aquí, pensamos que aquí estamos resolviendo el problema por el método lineal de distancia horizontal o de pendiente de... Aquí la estoy viendo como un punto. La pregunta es, ¿dónde ubico? ¿Dónde estaría ubicada esa línea? Porque si fuese, como es la distancia normal, listo, va perpendicular. Pero si es horizontal, ¿dónde cae? Sí, es acá, es acá, es acá. ¿Dónde es? No se sabe y no se puede determinar. Lo mismo con una pendiente de A, no sé dónde caiga ese punto. ¿Listo? Entonces el método lineal solamente sirve para la distancia normal, es porque yo puedo garantizar que están a 90 grados. Como los otros son un ángulo diferente, pues no se puede hacer. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendieron, muchachos? ¿O no? ¿Sí he hurtado que sí tenía sentido lo Profe, que usted estaba podría, pensando, señor? podría repetir lo que está diciendo. Sí. Sí, O sí, sí, claro. sea, Entonces, mire, usted si se devolvió el del plano, al del plano acá, sí. Ahí usted habla de que hay un ángulo diferente. O sea, al hay un de ángulo diferente de 90. este. Sí, ¿Y mire que eso aquí, cómo lo determina? ¿A partir de qué son? mire, aquí ya sea por el método lineal, este es el método de la línea, este es el método lineal o el método del plano. Pero ¿qué pasa? El método del plano en distancia normal, mínima distancia normal, vea que aquí está perpendicular, Ujú. ¿sí? Sí. Ahora véalo acá. Aquí hay 90 No, grados, no. ¿sí? Entonces, por eso aquí, entonces como aquí sí hay 90 grados, entonces cuando yo hago el método lineal, entonces aquí también va a haber 90 grados. Y es que hallar 90 grados sí es muy fácil, porque lo hace con una escuadra o con un transportador, porque yo tengo la certeza, el ejercicio me está diciendo que es una distancia normal, ¿ok? Ok, sí. Sí, Y sí. se cumple acá 90 grados y se cumple aquí. Este es el método lineal y este es el método del plano. En ambos casos la recta, la distancia entre ellos es perpendicular a las rectas. O sea, es perpendicular a esta recta y es perpendicular a esta recta. Y pues también es perpendicular a esta recta acá. Obviamente aquí no podemos mostrar que es perpendicular porque estos ángulos no están en verdadera magnitud. Solo están en verdadera magnitud. Recordemos que un ángulo se puede decir que esa es la verdadera magnitud del ángulo cuando una de las rectas que lo componen o que lo forman está en verdadera longitud. Entonces esta está en verdadera longitud, entonces, ok, este ángulo está en 90 Ya, ya. grados. ¿Sí? Entonces 90, 90, listo, yo puedo garantizarlo en ambas situaciones, pero acá que el ángulo no es 90 grados, aquí el ángulo es diferente de 90. Tendría que venir a tomar la medida cuánto vale este ángulo y pues eso es una locura, pues se podría hacer, pero es inoficioso, ¿no? Además de que, como que también, Tendría que tener en cuenta el ángulo que forma este no plano hay respecto a una, esta horizontal y después el ángulo que forma la recta respecto a este plano. No, o sea, eso es una locura.
¿sí? Y que no hay una esta, porque no hay una línea en verdadera longitud en esa vista. Exacto. Entonces, acá, cuando yo lleve a hacer el ejercicio, la distancia horizontal en método lineal, pues lo que les decía, ya estoy viendo una recta como un punto. ¿Dónde Ujú. ubico la distancia? Porque no es a 90 grados. ¿A qué No lo ángulo va a sabría. estar? No se sabe. Ujú. Y para la pendiente de A sucede lo mismo. ¿Entendido? Entonces esa es la razón por la que el método lineal únicamente sirve en la mínima distancia normal. En las otras dos, que es con pendiente de A y con una distancia horizontal, o sea, una línea de nivel más corta, no se podría usar el método lineal. Bueno, entonces acá, distancia horizontal, conclusión aquí, las líneas de referencia o los planos de proyección auxiliares son perpendiculares entre sí. ¿Ok? Listo. Ahora veamos. Hay veces le dicen, bueno, hállame la distancia horizontal con una pendiente dada. Por ejemplo, una montaña que ya tiene una pendiente. Y le dicen, hállame la distancia respecto a la pendiente de esa montaña. ¿Sí? Entonces aquí ya no es perpendicular. Ya no es perpendicular. ¿Listo? Ya no es la distancia horizontal. Ya no es hallar la distancia horizontal acá. Ya no es una línea de nivel corta. Ya no es esa. Tampoco es esta. Esta tampoco es. Es una distancia con una pendiente dada. Le dan la pendiente. Le dicen con respecto a qué pendiente. Entonces el procedimiento hasta hallar los planos en verdadera paralelos sigue siendo el mismo. ¿Sí? O sea, hasta la vista 1, hasta la vista auxiliar 1 es igual. Vean que aquí en ambos casos esta es la mínima distancia normal, esta es la mínima distancia horizontal y esta es la mínima distancia horizontal con una pendiente dada. O sea, la vista 1 para los tres casos es igual. ¿Qué quiere decir? Entonces que haya una línea de nivel, sí, que me invento un plano CDE, hay una línea de nivel, la veo como un punto aquí y entonces veo como un filo y pues la otra por construcción me sale que es paralela. O sea, hasta ahí las tres son iguales. ¿Dónde radicaban las diferencias? Lo voy a hacer aquí. Entonces, que en la normal ustedes hacían una recta que fuera paralela a esas dos rectas. Esa es la línea de referencia para la distancia normal. Para la distancia horizontal, entonces la hacían perpendicular. Las dos líneas de referencia las hacían perpendiculares. En este caso, como es con una pendiente dada, entonces usted toma el ángulo de pendiente. Suponiendo que esta es mi horizontal, que en realidad es mi horizontal, recordemos que cuando nosotros hallamos el ángulo de pendiente de algo, es una recta, la tomamos respecto a una recta que es paralela a la línea de referencia, ¿sí? Que es como mi piso, el piso de la carpa de circo, ¿se acuerdan? Entonces, a partir de esa línea de referencia, yo lo que hallo es, con la pendiente que me dan, pues trazo una recta, ¿ok? Y una vez tengo esa línea con la recta dada, aquí dice pendiente dada, entonces respecto a ella trazo mi segunda línea de referencia. ¿Qué quiere decir? Que esa recta, esa línea de referencia va a ser perpendicular a la recta de la pendiente dada, ¿ok? Y pues tomar terceras distancias, aquí lo que me queda es tomar terceras distancias, ¿entendido? Tomo terceras distancias y voy a hallar un punto XY, que en ese caso significa que estoy viendo la distancia horizontal con una pendiente dada, la estoy viendo en verdadera longitud, porque la estoy viendo en esta vista como un punto, ¿sí? O sea, sale por construcción de nuevo. Si aquí veo el punto XY, aquí veo aquí donde se cruzan las rectas, es mi punto de distancia horizontal con pendiente dada. Entonces lo que hago es devolverme, ¿ok? Y después me devuelvo y después me devuelvo. Entonces vean que al final del ejercicio, lo que les decía, no es una pendiente, no es una recta, no es una perpendicular, no es una recta horizontal, es una recta con una pendiente dada.
Entonces a ustedes les pueden dar ejercicios así. Entonces estos son los 3 casos en donde puede aplicar mínimas distancias entre 2 líneas normales, la mínima distancia horizontal o la mínima distancia con una pendiente de dada. Esos son los 3 casos. ¿Listo? No sé si haya preguntas. O todo muy bien. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a revisar los ejercicios. Esperen, yo los ubico por aquí. Antes de que pase, Señor, tenía una pregunta con respecto sí, a la pendiente. a la pendiente dada, o sea, el último. Sí, Sí, señor. era, o sea, ese ángulo se toma a partir de que o me dan el ángulo. ¿Cómo sería ahí? A usted le dan, por eso dice el ejercicio, pendiente dada. A usted le dicen. Me dan el ángulo y Sí, a a usted le partir de dan el ahí valor. trazo la línea de referencia, la línea de proyección. Sí, usted le dicen con una pendiente, con un ángulo de pendiente de tanto. Entonces, usted viene respecto a la línea de referencia, le dicen a 30 grados, pero usted viene respecto a la línea de referencia y toma el ángulo. Ok. Ok. Traza la Ya, recta espera, y a partir de ella traza una perpendicular que va a ser mi la- línea de referencia y listo. ah, listo, ya era ¿Listo? eso. Vale. ¿Alguien más? Sí, aquí es pendiente dada, o sea, a usted en el ejercicio le dan la pendiente. ¿Ok? ¿Alguien más? Pero o sea que básicamente son esos dos últimos pasos, ¿no? Sí, o sea, el ejercicio en realidad cambia, si lo vemos en el método del plano, cambia es como yo ubico la segunda línea de referencia. Esta es la primera línea de referencia, H1. Cambia es la generación de la línea de referencia 1, 2. ¿Sí? Recapitulemos si quieren aquí, creo que aquí hay un tablero blanco. Anotar. Yo había visto que esto tenía para hacerlo más chévere, pero no lo encontré. Bueno, tocó a lo vieja guardia, tocó en Paint. Ah, aquí, ya sé dónde. Ajá, aquí está. Este es tablero blanco. Listo, entonces, si nos damos cuenta, hasta la vista 1, ¿sí? Hasta la vista 1, hasta la vista auxiliar 1, el resultado va a ser el mismo. Voy a tener, hagámoslo como debe ser, voy a tener dos rectas, ¿pero qué? Voy a tener dos rectas. ¿Por qué no me deja dibujar acá? Ah, es que aquí solo deja dibujar con la mano. Bueno, voy a tener dos rectas. No, se me va a tocar usar Paint para que quede bien hecho el ejercicio. Aquí está. Entonces, hasta la vista 1 voy a tener yo dos rectas. Supongamos una recta roja y voy a tener otra recta. Profe, está presentando. Profe, no estamos viendo. Ah, me Estamos- canceló. Ok. ¿Ahí ya? Sí, ¿Sí? ahora sí. Listo, ya. Listo. Entonces, al final del ejercicio, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos rectas. ¿Sí? Esta va a ser la vista H1, va a ser la vista auxiliar 1, donde una de ellas, entonces una de ellas, ya sea esta o esta, una de ellas va a ser un filo, ¿sí? Porque es el plano de filo de uno de los planos que me inventé. Recordemos que eso se inventa, se genera en cualquier lado, y esta va a ser la otra recta. Entonces aquí en nuestro ejercicio tenemos AB, y esta era la C,
de, y pongamos por aquí que E estaba por acá, que la estoy viendo como un punto. O sea, esto, acá, ¿sí? Una de ellas la estoy viendo como una red, como un filo, y la otra la estoy viendo la recta normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Estas dos rectas son paralelas. Estas dos rectas son paralelas. Entonces, el ejercicio va a radicar ¿en qué? Va a ser en hallar tres distancias diferentes. Entonces, la primera distancia es una distancia perpendicular entre ellas. La otra va a ser una distancia horizontal, que vendría siendo una recta, algo así. Recordemos que esa es paralela a la anterior línea de referencia que tuve. Y la otra va a ser con una pendiente dada, que tampoco se conoce. Supongamos que va a ser una pendiente así. O sea, son tres distancias diferentes, pero en todos los casos parto desde la vista auxiliar 1, que son paralelas. Entonces yo lo único que tengo que hacer es ver cómo resuelvo estas tres distancias. Entonces, para la que es paralela, la que es normal, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer una vista, la que es normal. Entonces, es la línea de referencia. Esta línea de referencia que vendría siendo la línea de referencia, ¿esto tiene texto? O sea, ahí para todas tres hay que llevarles a un punto y ya, ¿no? En la línea de referencia, sí, pero es diferente, en el sentido de que la línea de referencia se ubica diferente. Pero sí, en los tres casos tengo que llevar a ver esa recta como un punto. Entonces, esta es la línea de referencia para perpendicular, esta azul. ¿Ok? O sea, la línea de referencia es paralela a las dos rectas, donde una de las rectas es un plano de filo. La otra línea de referencia, para el caso donde sea, por ejemplo, la distancia normal, entonces la línea de referencia es esta. Ah, pero no me la marco azul verdecita. Tengan en cuenta que estoy usando la línea de referencia del mismo color de que estoy usando la distancia que tengo que hallar. Entonces la línea de referencia en este caso es aquí. Es así. Donde es perpendicular a la anterior línea de referencia. ¿Sí? Y pues como esta es paralela a esta, pues resultados que también es perpendicular a esta. Pero ustedes lo resuelven es haciendo las dos rectas, las dos líneas de referencia, estas dos, esta es la línea de referencia y esta la nueva línea de referencia, las hacen perpendiculares. Entonces esta vendría siendo mi línea de referencia para la distancia horizontal. ¿Sí? Perpendiculares. Y la de la pendiente dada, pues sí, se lo determina es la pendiente que tenga el ejercicio. Entonces, vendría siendo esa línea de referencia, si yo tengo que extender, no me cambió el color, tengo que extender esta línea de acá, porque esa es mi recta dada, esta es mi pendiente dada, recordemos que esa pendiente se toma respecto a la línea de referencia, ¿ok? Y la línea de referencia nueva, entonces va a ser perpendicular a esa línea de pendiente dada. Es perpendicular. Y esta entonces sería mi línea de referencia con una pendiente dada. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, al final yo voy a tener, como decía por ahí Sarmiento, voy a tener tres líneas vistas como un punto. Pero el modo de obtener esas rectas, esas líneas vistas como un punto, donde esas líneas son las distancias que me están pidiendo, ya sea la distancia perpendicular, la dependiente de la horizontal, las estoy viendo como un punto en ambos casos, pero pues su obtención depende de cómo yo ubique la línea de referencia. Entonces, si nos damos cuenta, estas son las tres líneas de referencia que se trabajarían.
Sí, no sé si me entendieron. Que es las que vemos acá. Sí, bro. ¿Sí? Entonces, vean que estas, método lineal, método del plano. Entonces aquí está la paralela, que, A ver, que ahorita se las hice azulita, ¿sí? Que es paralela a estas dos. Esta es perpendicular, que se las hice ahorita para obtener verdecita. la horizontal. Y esta es la que les hice rosada, es esta de acá, que es perpendicular a la línea que me genera la pendiente. ¿Ok? Y en ambos casos, en los tres casos, estoy viendo la distancia como un punto. Aquí la estoy viendo como un punto, aquí la estoy viendo como un punto y aquí la estoy viendo como un punto. ¿Entendido? ¿Bien o no? Sí, profe. Profe, una pregunta, digamos, la tarea de pronto que nos va a poner el profe. O sea, nosotros también tenemos que Ya hacer, miramos, marcar. tranquilos, no se adelante. Ya miramos qué va a pedir la tarea. Por el momento es, aquí está bien la explicación. ¿Todos entendieron? Ya miramos la tarea y resolvemos las dudas de la tarea. Yo Hasta quería aquí. saber, era si de pronto, digamos, la línea de nivel, eh, ya podríamos como, o sea, tenemos que seguirla haciendo. ¿Cómo así? Pues yo decía es que, como digamos, lo único que estamos utilizando de la línea de nivel es como para marcar el plano auxiliar. Esta línea de nivel estamos hablando, Sí, señor. que es esta misma de acá. Ajá. Entonces ahí cogemos una línea de referencia normal, pues a esa línea. Entonces yo estaba pensando en, pues si simplemente yo llegaba y cogía como marcaba una muesca y a partir de esa muesca sacaba 90 grados, pues como Le para voy que a el dibujo dar el se viera control más remoto. limpio. Le voy a dar el control remoto y usted me explica por qué no lo entiendo. Sarmiento. Ahí tiene el control remoto. Y como rayo. Creo que si yo le dejo. Quieto, un momento quieto. Creo que si yo le. Quieto, 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 quieto. Creo que si yo le pongo. No sé si usted alcanza a ver esa barra de menú que le puse ahí. No, no, señor, no veo. Bueno, ahí le voy a dejar para que raye manual. Ahí ya Listo, tiene para que raye manual. listo, profe. O sea, yo decía, sí, espera, voy a probar. Sí, por allá, así. Yo decía, digamos, para no tener, o sea, lo digo es más como para que se vea, no por pereza ni nada, sino para que sea como más limpio el dibujo. O sea, está pensando en hacer simplemente acá una muesca, porque yo ya sé que esta línea va a ser, pues, paralela a esta línea. Entonces, pues, ya listo. Lo que yo decía era hacer como una muesca acá y hacerla una línea de referencia normal acá. Pero pues no sé si eso se puede hacer. Pero no le entiendo. ¿A qué se refiere usted con muesca? Pues como una entradita, así, y ya. ¿Sí me voy a entender? No, no le entiendo. No le entiendo qué quiere hacer. O sea, ¿usted qué paso quiere obviar de pronto? Quitar esto, ¿Y para para, qué la pero, quiere quitar? para que sea más limpio el dibujo, o es necesario sí o sí hacer esa línea. Pero ¿y cómo vaya usted entonces la pendiente? ¿Cómo vaya? Deje de usar un momento. Si no vaya esta recta, ¿sí? No puede ubicar esta, ¿cierto? Si no ubica esta, ¿cómo va a ubicar usted la pendiente de esta línea de referencia? Si usted Sí, esa profe. línea de referencia H1 la haya respecto a esta recta. Ok, ok. O sea, esta recta es perpendicular a la línea en verdadera longitud. Entonces, ¿con qué objetivo la elimina? Si usted no la hace, entonces, ¿a qué distancia a qué pendiente va a tener usted esta recta? Esta. Ok, ¿Cómo la profe, hace? ok. ¿Sí? Entonces no se puede eliminar. Tampoco es que, entonces, como el procedimiento es el mismo para los tres casos, entonces no es que en un ejercicio hagan todo, ¿no? Porque queda terriblemente amontonado. O sea, el procedimiento es el mismo, pero tienen que hacerlo en dibujos separados, Ok, listo, profe. porque si no, ahí sí queda horrible. No se entiende. ¿Listo? Listo, Entonces, sí, no señor. se puede obviar, no se puede obviar. Sarmiento es curioso, siempre quiere obviar un paso.
No obvien las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver ahora sí la tarea. Ese ejercicio yo no le puse el semestre pasado porque los del semestre pasado se quejaron que mucho trabajo, que les iba a dar depresión. Creo que es este aquí. A ver, bocetos, antena. ¿Cuál era esa tarea, muchachos? Teoremas. Ah, no, es que fue en el 2021. Es esta. Yo nunca estoy de acuerdo. Exacto, aquí está. Problema de tuberías. Entonces vamos a ver la tarea. Como aquí ya ustedes son ingenieros, entonces la tarea está en inglés. Listo, entonces aquí dice que hay dos rectas AB y CD que son líneas de centro de dos tuberías. Tuberías de 3 pies de diámetro. ¿Listo? El punto B está localizado 2 pies al este, 3 pies al norte de B y 2 pies por debajo de A. ¿Ok? El punto C está localizado 1 pie, 6 pulgadas al este, 1 pie, 6 pulgadas al norte. Este int es pulgadas, ¿no? No en el norte, no. 1 pie, 6 pulgadas al norte de A y en la misma elevación de A. El punto D está localizado 1 pie al oeste, 3 pies al norte de A y 2 pies por debajo de A. Maneje su propia escala, ¿ok? Aquí entonces me dicen, determine que, vamos a, no sé si se puede hacer aquí zoom. ¿Ven mejor ahí? Sí. Entonces me dice, determinar la separación vertical, la mínima separación. Cuando habla de mínima separación es, ¿listo? Perpendicular. Ambos métodos. La mínima distancia horizontal y la mínima distancia con una pendiente A de 45 para los estudiantes cuyo documento de identificación finaliza entre 1 y 5 y 55 para aquellos que su documento de identidad finaliza entre 6 y 0. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, ya les dije, no me van a hacer todo en la misma plancha, que queda terrible eso. Entonces aquí vendría siendo, bueno, la distancia vertical la pueden hacer no es necesario que hagan una plancha para separación vertical. La pueden hacer en la separación vertical, la pueden hallar en la mínima separación, ya sea por el método lineal o el método del plano. ¿Ok? Entonces este iría dentro de una de estas. Ustedes eligen en cuál. Lo importante es que me digan la separación vertical. Entonces aquí, como hay dos, entonces es 1, 2 planchas, 3, 4 planchas son las que tienen que hacer. ¿Listo? Manejando su propia escala. Les hago hacer 4 para que sea bonito, porque va a ser todo sobre la misma. Entonces, las instrucciones, ¿cómo se hacen estos ejercicios? ¿Cómo resuelven ustedes un ejercicio? Entonces, al igual que hicieron con creo que fue con las de topografía, ¿sí? Ustedes entonces escriben en la esquina superior izquierda, se anota todo el enunciado y los valores de pendiente y rumbo de las tuberías. ¿Listo? Entonces, obviamente, una vez ustedes dibujen sus tuberías, tienen que hallar rumbo y ángulo de pendiente. Le hacen la topografía a esas dos líneas. O sea, vamos a integrar el tema de la semana anterior con esta. ¿Listo? En la esquina inferior derecha escriben las respuestas para cada caso. Todas las dimensiones y ángulos en las dos vistas principales deben estar acotadas, lo mismo que las distancias encontradas. ¿Listo? Entonces tienen todo un plano, no vayan a piñuscar eso ahí
terriblemente. Bueno, tengan en cuenta que aquí estamos trabajando con pies y con pulgadas. Un pie, ¿a cuánto equivale? 12 pulgadas. A 12 pulgadas. pulgadas. Exactamente. Entonces un pie minúscula son 30,48 centímetros o 12 pulgadas. ¿Listo? Y una pulgada son 25,4 milímetros. ¿Listo? Entonces ahí tienen. No se pueden quejar. Si quieren, hágalo todo en centímetros, en milímetros. En realidad, en milímetros les sale. Con la escala que tengan que manejar. Ustedes determinan su escala dependiendo el plano que vayan a usar. ¿Listo? ¿Para cuándo queda esta tarea? Yo creo que para el miércoles les queda como pesa. De hoy en noche nos tocaría CAT, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán si la quieren para el miércoles o para el viernes. Pero ya hay una entrega el jueves. Profe, y será que, bueno, no sé, pues, no la podría dejar para el domingo dentro de 8 días. No, ya es mucho. Bueno, dejémosla, porque ustedes Bueno, tienen que entregar la tarea de CAD el jueves a la medianoche, ¿cierto? Y seguramente lo van a hacer Profe, en no le la... entiende su internet. cayó. No, Se le cayó el internet. aquí estoy, aquí estoy. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. 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 Pues que se le cortó. Se le cortó. ¿Me escuchan? Buenas. Profe, es que se le cayó en un momento el audio y no escuchamos nada. No, de hecho, cuando me dijeron que... Aló, ¿me escuchan bien ahora sí? Sí, 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 ya, ahora sí. mucho mejor. Tranquilos que cuando ustedes me dijeron que no se me escuchaba, me quedé en silencio. Entonces, tranquilos, no dije nada. Entonces, para el jueves 6 está la entrega de CAT, ¿cierto? A la medianoche. Pero como ustedes seguramente lo van a empezar a hacer el jueves a las 6 de la tarde, entonces se van a trasnochar. Entonces, si quieren, dejemos esta tarea de topografía, si quieren, la dejamos para el sábado a la medianoche. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Porque si miramos nuestra agenda, ¿qué viene? Venga, miramos qué viene en la materia. Esta es la semana ya 9, es que ya se está acabando el semestre. Cuando menos lo piensen, ya se acabó. Entonces el cronograma. Yo modifiqué el cronograma en un aspecto. Moví lo de lo de tolerancias. Entonces, socialización. Esperen a ver. Tarea. Entonces yo creo que voy a mover estas cosas de acá. Porque igual aquí no hay mucho que hacer. Entonces dejemos. Esperen que no, ahora no. Listo. Entonces hoy es ¿y qué es? 30 de abril, profe. 30, aquí 30 estamos, de abril. ¿cierto? Entonces vamos a hacer el Kahoot y esta, pues aquí según inevitablemente tuvimos que terminar este tema. ¿Listo? Hay un problema. Pero qué. Bueno, listo. Entonces esta tarea de mínimas distancias en realidad. ¿Qué le pasa a mi computador?
Se enloqueció. Bueno, entonces esta tarea de mínimas distancias, entonces la vamos a dejar. La dejamos entonces para el sábado a la medianoche. ¿Listo? Y el miércoles, entonces, ¿qué haríamos? El miércoles vamos a revisar cómo van en lo de IDS. Ya vamos a revisar qué tienen que hacer en IDS. ¿Sí? Y entonces el miércoles vamos a revisar cómo van con eso. El miércoles 12, entonces les explico intersecciones de líneas y planos. Entonces ya saben, tienen que averiguar intersecciones de líneas y planos para el miércoles 12. Ya les va a quedar una tarea de intersecciones entre líneas y planos. El 14, entonces vamos a ver el viernes 14, ajustes y tolerancias, aunque seguramente de pronto esta nos toca verla miércoles y viernes, al igual que nos tocó con este tema. Miércoles y viernes, y después vamos a ver ajustes, y después de ajustes vemos desarrollos y se acabó el semestre. O sea, prácticamente nos quedan 3 temas fuertes. ¿Listo? Y los Profe, qué pena. desarrollos, ustedes los investigan por su cuenta. Señor, Una pregunta de la tarea. ¿Podría volverse, por de favor? la tarea, sí, señor, acá está. Es que ahí dice en el último ítem de instrucciones adicionales como todas las dimensiones y ángulos en la vista, en las dos vistas principales deben ser acotadas. Entonces, o sea, ahí cuando nos devolvamos de las distancias mínimas, tenemos que acotar también los ángulos que haya pues en la proyección horizontal y frontal. Reformulemos esto. Todas las dimensiones y ángulos en las dos vistas principales deben estar acotadas. Lo que pasa es que cuando me refiero a estas dimensiones, me refiero a estas de acá. Valores de pendiente y rumbo de las tuberías. Entonces hagamos una cosa para que no les quede contaminado el ejercicio. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, en un plano, vamos a hacer entonces 5 planchas. ¿Por qué? Para que nos quede bonito. Entonces vamos a hacer 5. ¿Listo? Listo. Entonces en la primera plancha van a hallar. Entonces la separación vertical. ¿Sí? Y el rumbo. Bueno, la topografía que se les está pidiendo. La topografía de esas líneas. En ese plano. Quiere decir que ese es el que van a acotar acá. El que habla aquí de acotar. Dimensiones de ángulos en las dos vistas principales deben estar acotadas, lo mismo que las distancias encontradas. Entonces esas la hacen acá en la primera plancha. Entonces la separación vertical y la topografía, o sea, el rumbo y ángulo de pendiente y la pendiente de las dos rectas. Bueno, una vez ya hallaron eso, entonces vienen aquí y hacen entonces la distancia normal por el método de la línea, por el método lineal. ¿Listo? Aquí la distancia normal, bueno, la mínima distancia normal por el método del plano. Y pues aquí la distancia horizontal, pues sabemos que solamente se puede por el método del plano. La distancia horizontal y aquí la distancia con una pendiente dada. ¿Listo? Entonces antes de ponerse a hacer el ejercicio, verifiquen que estén haciendo bien. Aquí tengan mucho cuidado con estas medidas. ¿Listo? Ubíquenlas muy bien. Háganlas en... Yo les escribo en el ejercicio si lo hacemos en ISOA o en ISOE. Voy a revisar y yo les escribo aquí ISOA o ISOE, porque va a cambiar obviamente, ¿no? ¿Listo? Entonces, una vez hagan bien el ejercicio de ubicar bien las líneas, porque que hagan bien ese ejercicio, pues depende el éxito de todos estos, ¿no?
Entonces, una vez ustedes hagan esta, pues ya después de replicar y replicar y replicar y replicar. Entonces lo hacemos en 5 planos separados para que quede amigable, para que se entienda bien el ejercicio. ¿Listo? Ok, o sea, en el primero de separación vertical El y primero es topografía. donde acotan prácticamente. Los otros Mm, solamente acotan el valor que se les está pidiendo. ¿Sí? Obviamente aquí pues va a ser la misma, pero la acotan. Me acotan la distancia horizontal, me dicen cuánto mide, me dicen cuánto mide la distancia con una pendiente dada. Y la anotan en la esquina de la plancha. Entonces la plancha al final, ¿cómo queda? La plancha igual que con igual que con las que hicimos de topografía. Entonces aquí en esta esquina, suponiendo que esta sea la zona de trabajo, este sea el rótulo. Entonces en esta esquina va el ejercicio, aquí va la solución, perdón, la solución gráfica, y aquí la solución o la respuesta. No tienen que ponerse a echar carretas concretos. ¿Listo? Lo que se les pide, lo resuelven gráficamente y reportan resultado. No es más. Eso es lenguaje de ingeniero. No echar un poema, no ponerme ahí una prosa, nada. ¿Listo? Entonces esa quedaría para el viernes, el sábado 8 a la medianoche. Entonces a partir de hoy tienen una semana larga para hacerlo. Entonces yo veré sin excusas. Tómese el tiempo. Hablen entre ustedes cuáles son estas, si quieren. Comparen si ubicaron bien estas medidas. ¿Listo? Y ya. Entonces ahora, eso es por ese lado. Ahora revisemos lo que en teoría deben entregar en IDS. Este es el proyecto de IDS del semestre pasado. Entonces me estoy basando en el punto 3. En el punto 3 que dice planos del proyecto. Entonces, de acuerdo a las indicaciones del curso de dibujo básico, cada equipo debe entregar los siguientes planos en formato PDF. Estos son los planos que ustedes deben entregar. La sustentación del proyecto es conjunta. Entonces, ustedes, así como que ellas hicieron una exposición, la sustentación es así. Entonces, a mí lo que me presentan lo tienen que sustentar en la sustentación general, que es a final de semestre, eso es como la semana 15. ¿Listo? Entonces, es el plano de conjunto general del dispositivo completo, con mínimo 2 vistas principales complementadas con secciones y detalles cuando se requiera, con referencia y lista de partes o de ítems. El plano de ensamble en vista explosionada. Todo esto lo hacen en CAD, ¿no? No se vayan a poner a complicar a hacer esto a mano. Háganlo todo en Inventor. Planos de subconjunto con vistas principales y ensamble en vista explosionada cuando se requiera. Planos de fabricación, ensamble o control de cada una de las piezas o componentes del dispositivo. Los planos de los circuitos neumáticos, eléctricos, electrónicos necesarios para el funcionamiento, en caso de que los tengan. Si no los tienen, pues no hacen nada en ese aspecto, ¿no? Si es netamente mecánico, pues no van a colocar ninguno de estos, ¿no? Si es una bici, por ejemplo, no tiene nada de esto, entonces pues no le hacen eso. Y el plano con el esquema para la descripción del funcionamiento y montaje. Entonces, si se dan cuenta aquí, es lo que siempre hemos hablado. Ustedes hacen un ejercicio, un plano primero del conjunto general. ¿Sí? Bueno, se les pide un plano donde esté el conjunto general explosionado. Entonces, las partes, como los de los puentes grúas que les mostré, ¿sí? ¿Sí? En ambos casos, la lista de partes. ¿Listo? Entonces, aquí está el conjunto, la lista con sus ítems, ¿ok? Y la lista de partes, ¿vale? Hacen un explosionado, hacen otro plano donde este dispositivo le haga ya 2 vistas principales. Entonces, aquí está una vista, aquí está una vista. ¿Listo?
¿vale? Y después de esto, entonces van a salir diferentes subconjuntos, igual a lo que yo les pedía de la bici. ¿Sí? Si ven que yo no les hablaba carreta. Acá, bajarte de grabar, que ya no es necesario grabar.